Welcome everyone to our news bulletin for January 11. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 11 de enero. So as usual, the norms are if your name does not appear on your screen, please text it on the chat so that we can change it, so we can keep track attendance. Please keep your microphone silenced during this presentation. You may text your questions on the chat during the presentation, and Lourdes Heredia will be answering them. And for personal questions, please contact us directly at 646-906-4111 so that we can set up an appointment and help you personally. En cuanto a las normas de la reunión, si su nombre no aparece en la pantalla, por favor escríbalo en el chat para que nosotros lo podamos cambiar y tomar asistencia. Por favor, mantenga los micrófonos silenciados durante la presentación. Usted puede enviar sus preguntas por mensaje de texto y Lourdes se las responderá. Y si tiene preguntas que son más personales, que tienen que ver específicamente con su hijo, para poder proteger su privacidad, por favor llámenos directamente al 646-906-4111 y nosotros podemos programar una cita o a lo mejor le podemos contestar por teléfono en ese momento. All right, so here's the agenda for today. We're going to talk about leadership changes, important dates, open house, testing, a reading challenge, our book club, school culture, and today we will have our 5th grade meet and greet. So if you are in 5th grade, please stay with us the whole presentation, and then the other families at 12:30 you can leave. En nuestra agenda vamos a hablar sobre los cambios de liderazgo, fechas importantes, casa abierta, información sobre los exámenes que vienen ahora, desafío de lectura y club de lectura, cultura escolar. Y a las 12:30 esperamos tener una reunión solo con los padres de 5º grado para que se empiecen a conocer entre sí. Y los otros padres se pueden ir, así que queremos que estas reuniones sean un poquito más cortas, pensando en su tiempo. All right, so here are some of the changes. We have now for the middle school, our director, who was Bianca Mercedes, is taking the full role of chief school officer. And this is a transition to be able to plan for the expansion of our school. As you know, we were granted the possibility from the Department of Education to open an elementary school. And so we're in that year of planning and preparing and hiring for our elementary school. So our former principal, Ms. Mercedes, is now taking the role so that it will be only one school from K to 12. And so that will require a lot of planning and preparation. And therefore, she's moving on to do all that work and now leaving Ms. Karina West, who will be the interim 5th and 6th director, and Mr. Brady, who will be the interim 7th and 8th director. And now Ms. Karina and Ms. Brady and Ms. Mercedes met with the family council leaders last Friday. They also have talked to the students so that your children know about these changes. And it really isn't that much of a change in terms of, because their position before were assistant principals, and they as such have dealt with the teachers and all the day-to-day operations of the school, and they have been in the school some from the inception of the school, so for many years, so they know everything. So we're in great hands. So I want to make sure that you know about this change and know that if you have any questions, as well as you can ask the family council, who also ask them questions and offer suggestions in terms of the transition. And they will be visiting our bulletin so that you can also get to know more about them.
Ok, estos son los cambios de liderazgo. Como ustedes saben, nuestra escuela se nos permitió de expandirla y está creciendo y creciendo mucho más. Entonces, nos estamos preparando para la apertura de la escuela elemental. Y por tanto, la directora de intermedia, Miss Bianca Mercedes, está tomando el rol, el papel de directora ejecutiva escolar. Y entonces para poder asegurarse que haya siempre continuidad y sea una sola escuela de kinder hasta el 12 grado. Entonces ya como la escuela se va a abrir el 2024, pues este año 2023 es un año completo de planificación en que Miss Mercedes va a estar ocupada. En la planificación y en contrato de personal para la nueva escuela. Entonces, en su lugar quedan los asistentes de ella y que son ahora los directores interinos que son de quinto y sexto grado, Miss Karina West, y de séptimo y octavo grado, Mr. Steve Brady. Ellos han estado con nuestra escuela por muchos, muchos años y o sea que sí no hay un cambio drástico porque ellos son los que siempre están encargados de los maestros y del cómo funcionamiento día a día de la escuela y la vida escolar. Así que por ese lado, pues no hay mucho cambio, solo de que a esto da al ellos tener más responsabilidad, pues le da más tiempo a Miss Mercedes para planificar para los cambios que vienen. Y estamos todos muy entusiasmados. Ellos se reunieron con el Consejo de Familias y el Consejo de Familia les dio preguntas, sugerencias y nosotros vamos a tenerlos a ellos en los próximos boletines y queremos informarle que estos son los cambios que vienen y si tienen alguna pregunta, no solamente nos la puede hacer a nosotros, sino también al Consejo de Familias que lo estuvieron representando. All right, so next we had our coffee hour. Last Friday is the first Friday of the month. And again, that's to help us provide an environment that is supportive and collaborative. And so we, as you recall, I did a survey about safety, school safety. And one of the questions the families did not know who do they talk to if there is an issue at the middle school. And so in answer to your questions, then we had invited the student support team so that you could ask your questions and you know exactly who to go to, what is the chain of command, and how to best support your family, as particular your children. So if you like to hear all the presentation was recorded, again, the family council was present and other parents were also available via Zoom. So the video, because it was Zoom and in person, is a little quirky, but it's available on our website and for you to watch. And just overall, we have Vicky Hiraldo, who is the dean in charge of discipline for 5th and 6th, and Justin Ornedo, who's the dean for 7th and 8th grade, again, in charge of discipline and behavior. Of course, we also have the work of the social workers, all led by our Director of Academic Intervention Support Services, Ms. Giselle Tejada. And here are social workers for 5th and 7th, Ms. Cristal Salas, and for 6th and 8th, Ms. Angie Hermosen. La otra cosa fue que tuvimos el viernes pasado nuestro cafecito y el cafecito lo hacemos siempre el primer viernes de cada mes. Y como ustedes recuerdan, nosotros hicimos una encuesta de seguridad y en noviembre y una de las preguntas que los padres hicieron es que no sabían a quién acudir en caso de que tuvieran problemas. Entonces, en la escuela intermedia más que todo. Entonces, por eso invitamos para el cafecito a nuestro equipo de apoyo estudiantil. Y grabamos así que usted puede verlo, si lo quiere saber más de cómo fue esta presentación. Lo que sí es que como fue en persona y por Zoom, pues es un poco
sí, no es no somos profesionales en video, así que pero esperamos que sea informativo. Y en sí, la directora, la persona encargada de disciplina, la decana es Vicky Hiraldo de quinto y sexto grado, en todo cuanto tenga que ver con comportamiento, y para séptimo y octavo grado es Mr. Justin Ornedo. También hablamos de los apoyos que entran con las trabajadoras sociales, que están todos dirigidas por Giselle Tejada, que es la directora de apoyo y de intervenciones académicas. Entonces, Cristal Salas es de quinto y séptimo grado y Angie Hermosen de sexto y octavo grado. Okay, next up is our open house is tomorrow. So if you like to share with your families, friends, neighbors about our open house is virtually and we'll have it at 6:30. This is the meeting ID. The passcode is IAL, and this will be an opportunity for families to learn more about our school and all the things that we offer. So we please invite them, and if you refer them, just let them know to tell us so that we can enter your name in a raffle. So once they come in, they can tell us so we can enter your name in a raffle. Because it's better for us to get to know one another and build that community. También mañana a las 6:30 es por Zoom nuestra casa abierta para las familias que están interesadas en que sus niños entren a nuestra escuela. Así que si usted quiere referir a alguien, algún familiar, un amigo, un vecino, pues dígale que si viene mañana a las 6:30, entonces que le dé su nombre porque yo entro su nombre en una rifa. Así que esperamos que se crezca nuestra comunidad y que todos nos conozcamos mejor. Así que los invitamos para que compartan esta información. Okay. Important dates coming up. January 13 is the end of high school semester 1. So please, again, make sure that your children are all caught up with their assignments and track their progress on Alma. And again, if you are not connected to Alma, please let us know, and Lourdes at 929-322-4570 can help you get connected. That is this Friday. January 16 is Martin Luther King Day. So of course our school is closed. January 17, our middle school teachers start entering grades for trimester 2. So again, please make sure your child is on track with their homework and projects. January 17 to the 20th is Alumni Week, which is an exciting week where we encourage our kids to think about their future. So they have career day, college fair, a visit from our alumni, and so many activities like scavenger hunts and decorations. And it's just a fun week that they enjoy. Otras fechas importantes, el 13 de enero es el fin del primer semestre de la secundaria, y es por eso tan importante que usted asegúrese de que estén bien con sus tareas, porque ya después de esto no pueden cambiar las calificaciones. El 16 de enero es el día de Martin Luther King y por lo tanto nuestra escuela está cerrada. El 17 de enero es cuando los maestros de la escuela intermedia entran sus calificaciones también, y por eso antes de esa fecha asegúrese de que su niño esté al día con todas sus tareas. Ya se le está diciendo a los niños que por favor entreguen todo, asegúrese que si necesitan ayuda, que pidan la ayuda, pero que después de esas fechas no se puede hacer nada más. Del 17 al 20 de enero es una semana de exalumnos. Es una semana muy divertida en que nosotros queremos darle la visión a los niños de lo que viene en el futuro para que tengan ese deseo de progresar, ese deseo de hacer sus cosas bien y pensar en cómo sería su vida una vez que salgan de secundaria y se empiecen a soñar. Es un día en que se les habla, invitamos a profesionales para que hablen de sus carreras, tenemos ferias universitarias y tenemos visita de nuestros exalumnos y muchos juegos divertidos para ellos. Also, during that Alumni Week, it's January 18 is the date that I want to call to your attention, because it's the day that we have Ames Web testing. That's a reading test, and the best way to practice for this test is by reading.
read, and that's why please, we encourage you to keep a reading log to make sure that you're asking questions about comprehension. So this is the best way to for your child to prepare. Now, for 5th or 8th grade, we'll follow the regular schedule. For grades 9 and 10, students should arrive at 8 a.m. to 8:30 at the latest, and the dismissal is at 11 a.m. From grades 11 and 12, students should arrive at 9:30 to 9:57 a.m. and then they will be dismissed at 12:30. So students at the high school will be meeting with college and career professionals after testing, and that's why we're making all these changes so that they will be able to meet those professionals. El miércoles 18 de enero, que es dentro de esa semana de exalumnos, quiero llamar la atención a las pruebas de lectura, Ames Web, que nosotros constantemente estamos haciéndole a los niños para saber cómo van progresando. Y la mejor forma de que a ellos vayan bien esos exámenes es la lectura número 1. O sea que por eso les recomendamos tanto que estén leyendo diariamente y que sigan con nuestro reto de lectura. Ahora, en cuanto al horario, los grados 5 al 8 es horario regular. Los grados 9 y 10, los estudiantes deben llegar aquí a las 8 de la mañana, más tardar las 8:30, y ellos van saliendo a las 11 de la mañana. Los grados 11 y 12, los estudiantes deben llegar a las 9:30, más tardar a las 9:57 y saldrán a las 12:30. De nuevo, los estudiantes de secundaria se van a reunir con profesionales universitarios después de la prueba y por eso nosotros estamos asegurando de que estén en esos horarios. So middle school students can, for this on the 18, because they have the testing, instead of dress down, we ask them to dress up in the career that represents their future. So career dreams. For example, you can dress up as a doctor, as a ballerina, as a chef, as an astronaut, whatever they want to be. So this will be a fun thing to do. Now, if they don't want to dress up, then that's fine. But we will highly encourage for them to do that. If they prefer to dress down, then they have to follow our dress down codes. For high school students, they should come ready to dress to impress in business casual attire, because again, students will also be able to take a headshot with a photographer because we want to build their LinkedIn profiles. And again, they're meeting with professionals and people who are doing the career fair. So we want them to really impress. El 18 de enero, los estudiantes, como viene el día de prueba, generalmente los días de prueba nosotros le permitimos a los niños que vengan vestidos de ropa regular, siguiendo los códigos de vestimenta informal. Sin embargo, como estamos en semana de exalumnos, le estamos pidiendo que en vez se vistan como la profesión de que quieran ser en el futuro, ya sea de médico, de bailarina, de chef, astronauta, lo que ellos quieran soñar, que se vengan vestidos de esa forma. Para promover de nuevo que ellos sueñen que eso es lo que van a hacer en un futuro. Ahora, los estudiantes de la escuela de secundaria deben venir vestidos para impresionar con un atuendo formal de negocios. O sea, los estudiantes van a tomarse una foto con un fotógrafo profesional para crear un perfil en LinkedIn, que es una página web en donde se conectan, es una red de conexiones profesionales para conseguir trabajo y en sí para dar más oportunidades para ellos. Así que es muy importante que ellos vayan vestidos muy profesionalmente, y de nuevo ellos se van a conocer a personas que están en diferentes campos de carreras, y de nuevo queremos que ellos hagan una muy buena impresión, no solamente con los otros profesionales, sino también cuando van a participar en la feria de carreras universitarias. Okay, so now I want to switch to 12th grade updates. So all 12th grade parents must submit this form. And again, this form we've been promoting about to notify us which graduation events your child wants to participate in. So there are fees that you have to pay for graduation. And if you're in 11th grade, please keep in mind that this is coming for you next year. And that is that there are things that you have to pay. It's mandatory for graduation fees. And then there are things that are additional, and then that form is the one that actually I'm gonna let Lourdes share it, but if you click on it, for some reason I can't get it in, but
it just tells you if you want to go to the trip to the Kalahari resorts, if you're going to share your bed and it's a one fee, or if not, if you're not going to share the bed, then if just the room, then it's another fee. So we won't be able to put the amount on Alma until you tell us what is it that you're going to pay for. If you're going to pay for one ticket for the the prom, or two tickets, or if you're going to go to the Kalahari resort or not, or if you're going to share the room with or you're going to share your bed. So we need to know this by February 1st, and this is very important for us to know. And Lourdes can put that on the chat, the link, so that you can take a look at that, and please fill it out as soon as possible. Ok, so muy importante para los estudiantes de 12 grado, y también si usted tiene aquí en 11 grado, para que usted vea lo que le viene para usted. Y es que nosotros necesitamos saber lo que desea hacer para celebrar a su hijo. Hay ciertos pagos que usted tiene que hacer que son mandatorios de graduación, y hay otros que son opcionales. Por ejemplo, si va a ir al baile de graduación o no, entonces se cobra o no se cobra, y se va a ir al paseo que va a ser al resort de Kalahari, y en ese caso son diferentes costos, ya sea que si usted comparte la habitación o si comparte la cama. O sea que si van 2 niños por habitación o 4 niños por habitación. Entonces, son diferentes precios. Claro, si va a compartir la cama, pues va a ser mucho más y mucho menos. Y por eso necesitamos saberlo antes del 1 de febrero. Y claro está, si no hay completamente el interés, pues entonces se va a cancelar el paseo, porque no hay el interés en ir. Entonces, es muy importante que hable esto con su hijo y lo llene lo antes posible. So the other thing is January 24 and 26 is the Regents for students in 11 and 12th grade who did not pass the score of 65 and above. So if you know that your child in 11 and 12th grade did not pass a specific Regent, then they will have to do it again. And there is different dates for depending on the region that they have to take. Just know that students register for the Earth Science must attend both the Earth Science on Friday, on January 27 at 8:30, and Wednesday, January 25th at 8:30. So please check in with your child. You can also check Alma. You can also talk to the student support team. So Isis Badillo for 11th grade, or Liana Perez Green for 12th grade. Just know that tutoring is available every week, every day this week, till then, before the exam. And so please encourage your child to attend. And we're also doing another Regents prep during Regents week. So please encourage your child to be on top of everything. And we really need your support with this. Los exámenes de regentes son del 24 al 26 de enero para los estudiantes de 11 y 12 grado que no aprobaron el examen. Y para aprobar el examen tiene que tener una puntuación de 65 en adelante. Así que si su niño no sacó en alguno de esos exámenes que tiene que tomar 65 o más, pues entonces tiene que volver a tomar este examen. Esto solo es para los niños de 11 y 12 grado. Y los estudiantes registrados en Ciencias de la Tierra deben asistir ambos días de los exámenes, el 27 de enero a las 8:30 y el miércoles 25 de enero a las 8:30. Los 2 días. Y le queremos decir que nosotros estamos dando tutoría todos los días a los niños para que se preparen para este examen. Y también vamos a ofrecer un día para todos general de preparación de regente de estos dos grados. Así que por favor, asegúrese de que su niño haya pasado este examen. Esto de nuevo se necesita para poderse graduarse a tiempo. No es opcional, lo necesita, lo requiere el Estado. Así que si tiene alguna pregunta, usted le puede preguntar a Isis Vadillo para el grado 11 y a Liana Pérez Green para el grado 12. O aún si usted no sabe si su niño le toca tomar o no, hasta nos puede preguntar a nosotros en privado.
The reading challenge, we're 100,985 minutes. We need to get to 150,000 by March. So keep on reading, and please, and Lourdes will put the job form on the chat to keep on submitting your reading totals. El desafío de lectura, seguimos y estamos a 100,000 minutos, 985, pero como ustedes ven, solo 2,843 fueron los que inscribieron sus puntajes después de las vacaciones, y hemos tenido hasta 10,000 minutos que han puesto, o sea que está bien bajito, y nosotros necesitamos llegar a 150,000, es nuestro nuevo reto. So we had 2,843 minutes that we acquired this after the break, and that's very, very low because we have had 10,000 in the past. So please encourage your child to keep reading. And again, this is very important for your child to do well in the AIMS-WEB testing. And but we just want to also highlight some of the people who have big shout out, who have been consistent with this. And they're Aiden Pichardo, Angel Gonzalez, Eric Lopez, Kevin Reyes, Shelly Marte, Chantalí Peña, Christopher Diaz Hidalgo, Leslie Diaz Hidalgo, Camila Gratero, Geraldine Rodriguez, Lea Remigio, Scarlett Bonilla, Alejandro Castro, John Nezar, Annalise Cabrera, Brianna Vázquez, Christopher Ambrosio, Miguel Ambrosio, Jesus Perez, and Juan David Chuni, and Justin Galindo. They have been awesome. So we just want to say thank you for all the parents who have really been so consistent with this, and we know we're going to see the results. Mil gracias a todas estas personas que nosotros, estudiantes que hemos dado un reconocimiento por estar consistentes todo este tiempo, leyendo con nosotros y entrando los retos de lectura. And also, we just want to say thank you to all the families who are coming consistently to our book club, and want to let you know that for our high schoolers, we offer a breakout room. So if you want to come, it's every Monday from 7 to 7:30. And this book, we're doing it because we want to promote mental health. And this is something that our parents said that this was something that it's important to them, and that's why we're doing it. La otra cosa es el club de lectura. Estamos abriendo una sala adicional para los niños de secundaria. Siempre a las 7:30 los lunes, solo tienen que escuchar el libro, y de nuevo es un libro que promueve la salud mental, que es algo que los padres nos dijeron estaban interesados. También solamente quería decir que hay un error en esta página, que como no hay clases el lunes, no tenemos el club de lectura. There was an error on that last slide. Since we don't have school on Monday, there will be no book club. We're going to meet again the following Monday, which is the 23rd. El 23 es la próxima reunión. Yes, when estamos cerrados, no estamos tampoco trabajando. So in terms of school culture, just want to let you know that because of the winter, we are going to offer for the middle school more recess rooms. 7 and 8 have afternoon assembly this Friday, and we're having a snowball for grades 7 and 8. So this is coming back, and it's going to be lots of fun. January 20 from 5 to 7 at the middle school gym, and the tickets cost $5. And of course, participation is subject to administrative approval, so a student may be excluded from the event due to disciplinary infractions, and all dress down rules apply. En cuanto a la cultura escolar, el 10 de enero se ofrece una sala de recreo, ya que estamos entrando en los días de invierno, y para que ellos se puedan jugar un poquito más. El 13 de enero nosotros tenemos una asamblea especial para 7º y 8º grado en la tarde, y el 20 de enero hay un baile que lo llamamos un baile de nieve para los grados 7º y 8º, un tiempo divertido para ellos. Va a ser en el gimnasio de la escuela intermedia. El costo del tiquete del boleto es $5, y claro está, solo pueden asistir si no han tenido ninguna infracción disciplinaria, y el atuendo es informal. January, just want to remind you, we have all the workshops from Title I. We have Challenge Growth for Mental Health Mondays. On Thursdays, we have Ages and Stages for 10 to 14. And it's via Zoom. It's the same Zoom for everything. And you can also check out our calendar where you can see all the events that are happening. So thank you so much for that. Enero, seguimos nosotros nuestros talleres. Los lunes son los lunes de salud mental, en que estamos promoviendo
promoviendo el crecimiento de los niños. Y los jueves, cada jueves a las 12 es edades y etapas de 10 a 14 años. Y está el calendario, lo encuentras siempre en inwoodacademy.org. Y está todo lo que está en verde. Aquí está, me fui mucho a enero, aquí está edades y etapas, aquí está que no hay escuela y todas las cosas que estamos promoviendo. Okay, so we also have our affinity groups. Again, our 5th grade will start in a few minutes. 7th grade, January 18th, 6th grade, February 1st. And seguimos nuestros grupos para nosotros conocernos mejor. Y también en 5º grado empezamos en unos minutitos. Quiero también recordarles que nosotros tenemos muchos apoyos también de salud mental y aquí le encontramos unos recursos para que lo puedes saber más a través de Child Mind Institute o Talkspace, que es para edades 3 en adelante. Para promocionar la salud mental, nosotros tenemos recursos para la familia. Aquí les informo y que también tiene información de ansiedad y hablamos, recordamos que nosotros ofrecemos la escuela paga Talkspace, que es en que los niños de 13 años en adelante pueden hablar con un terapista. Just remind you to please, if your child is in sports, to check out at their website for the home games that are happening this week and how to purchase the tickets. Le recordamos también que si su niño es atleta, que esté atento porque hay muchos juegos esta semana en nuestro edificio y que se conecte con la página web o descargue la aplicación para estar más informado. Winter of Soul is our event coming up February 15 for Black History Month celebration. And so we will love your feedback. We will love to know if you have a talent to share with us because we want to have a fun time together. And I just want to say thank you to Natalia Campana, Lorenza de los Santos, Rainier Contreras, Angela Fernandez, and Celestina Soriano, who filled out this application, this form, to just even say, you know what, maybe I'm not participating, but I would love to just attend and watch and delight in all the things that are happening. So I just want to say, please scan this QR code and tell us if you're coming and tell us if you're going to help us plan for this event or if you're going to participate. So it's going to be a lot of fun. Para nuestra celebración del mes de la herencia negra, nosotros vamos a tener una celebración el 15 de febrero. Y mil gracias a estas personas que llenaron esta aplicación simplemente para decirnos que sí piensan venir o que quieren participar. Y queremos muchas más personas que por favor nos avisen. Escanee este código QR para nosotros saber si usted va a venir o si su niño va a participar y ayúdenos a celebrar en grande. Advocacy Day, just a reminder, it's February 14. Nothing has changed. Include NYC Fair is coming up February 11. Just wanted to let you know to please let us register. It's online and you can find out about summer camps and recreational programs and supports and services that you can find out from your home because it's via Zoom. Include NYC es la feria más grande de la ciudad sobre educación especial y dan mucha información sobre campamentos de verano, programas recreativos y muchos apoyos y servicios que usted puede recibir desde su hogar, ya que todo es a través de Zoom. Así que se lo recomendamos de que participen. COVID rules continue. Masks are still optional. I keep mine. Please let us know. Keep your child at home if they're sick, but you must fill out the form and let us know so that, if you have a positive test. You go to forms and you can go to the form of COVID form. De nuevo, las COVID no ha cambiado los reglamentos, las mascarillas son todavía opcionales. Si su niño está enfermo, por favor, manténganlo en casa, pero por favor, comuníquese con nosotros a través del formulario aquí de que tiene la prueba y le salió positiva. All right, as always, please be in the know. We have our website, our YouTube channel, Alma, of course, our Trailblazer app,
for grades 5th through 8, very important class dojo. Since the teachers are not able to communicate one-on-one with you, they have a lot of students, but they post everything via class dojo. So this is the best way to communicate. We cannot communicate individually. This is the best way that they can do, unless there is a particular issue. And if you need to contact your teacher, that's the best way. In the high school, via email, firstname.lastname@ialcs.org. And you can always connect with us as well, or via WhatsApp. Por favor, esté siempre al tanto de todo con la información escolar a través de nuestro sitio web, a través de YouTube o a través de Alma. Y si están en deportes, a través de la aplicación de Trailblazers. Para los niños de 5º al 8, les recalco muchísimo de que estén participando en Class Dojo para mantenerse informados. Yo sé que muchos de ustedes prefieren que la maestra le mande un texto o le llame, pero la verdad es que los maestros no tienen tienen demasiados alumnos y ellos no tienen el tiempo para poder hacerlo. O sea que es algo una expectativa que ellos no pueden cumplir. La mejor forma de comunicarse con ellos es a través de Class Dojo. Y si está en el grado secundario de 9 a 12, por favor, la mejor forma de comunicarse con ellos es a través de correo electrónico, primernombre.apellido@ialcs.org. All right, so that concludes for today. And I would like to keep the families from 5th grade, and the rest you can leave. So esto es todo por hoy. Y gracias por estar con nosotros.